Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vescable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora, como pueden ver, nos acompaña en estudios la doctora Marta Chávez. Ella es expresidenta del Congreso de la República y candidata al Senado Nacional por Fuerza Popular. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Con el número 2. Con el número 2, sí. Buen día, gracias. Gracias, mi saludo afectuoso a las personas que están conectadas con nosotros. Doctora, primero, vuelve a estas contiendas electorales. ¿Con qué se ha encontrado respecto a las anteriores? Sí, bueno, estoy cumpliendo un pedido, un encargo de mi partido. Ya esta es la 7ª oportunidad en que me presento en una elección. He sido reelegida 6 veces, pero en periodos a veces no todos completos. El último fue en el periodo complementario de 2020-2021. Sí, encuentro una profusión de candidaturas inmensa, nunca antes vista, ¿no? 36 partidos en la cédula electoral. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y en verdad yo estoy diciendo y aprovecho para decir, la OMPE debiera facilitar una lupa en cada mesa electoral, por si acaso, porque las personas que pasamos los 40 años ya tenemos naturalmente reducida la visión de cerca y no todas las personas tienen las gafas necesarias con la medida necesaria, y están comprimidos los símbolos. Sí. Entonces más o menos la gente tiene, y bueno, los partidos estamos haciendo lo nuestro, concretamente Fuerza Popular, los candidatos haciendo copia de las cédulas para más o menos ayudar a las personas a identificar, pero los que no tienen acceso a eso van a encontrar muy difícil, y sobre todo en esta profusión de candidaturas, y ayer lo hemos visto en el debate del jurado, sí, claro, es imposible comunicar, informar, explicar y sustentar las propuestas que cada partido tiene, ¿no? Sí, justo iba a eso, ¿no? El debate de ayer, ¿no? Bueno, Keiko Fujimori ya cerró su participación en los debates el día de ayer, y hubo una parte que llamó la atención, ¿no? Decirle a López Aliaga, contigo no es mi bronca, la bronca es con los de allá, con la izquierda, ¿no? Y porque se basaba en los resultados de las encuestas. En realidad el enfrentamiento es contra la izquierda. ¿Cuál es el riesgo de que la izquierda llegue a una segunda vuelta? Sí, porque están en la izquierda, en primer lugar, representa primero una ideología que nosotros tenemos que combatir, que es el marxismo, leninismo, maoísmo, que se distancia de Sendero Luminoso solo porque Sendero consideró a inicios de los 80 que ya era momento de la guerra popular. Los otros partidos de la misma ideología se distanciaron, se desmarcaron porque estimaban que todavía no había llegado el momento. Pero todos quieren la guerra popular, todos quieren sembrar la contradicción entre las clases, todos quieren hacer saltar el sistema. Entonces yo diría, es el tema de los que estamos a favor del sistema, de la democracia, tal como la conocemos, con sus imperfecciones. Los que estamos defendiendo la Constitución, porque ella contiene los principios, los valores y la organización del Estado a los que los peruanos adherimos. Los otros andan planteando interna, en silencio y públicamente algunos, no todos, pero al final creo que todos persiguen cambiar la Constitución y no nos dicen qué quieren que diga esa Constitución. Entonces el mensaje de Keiko, primero, la presencia de Keiko es como un respaldar el sistema democrático, a pesar de los riesgos, porque ella sabía desde el inicio, desde la primera fecha, que todos iban, sobre todo los que no tienen nada que perder, los que van a pescar, ¿no? Los que no tienen más alternativa que colgarse de la falda de Keiko, le iban a insultar, le iban a agredir, como sucedió. Ayer pasó, ¿no? Ayer también. Hombres y mujeres, ¿ah? Y entonces, pero ella ha ido sabiendo que iba a ser objeto de eso, por el respeto que tiene a la democracia, por el respeto que tienen los electores, a las instituciones. Pero el formato no permite explicarse, ¿no? Pero bueno, ahí estaba ella, ¿no? Y el mensaje que le da a López Aliaga es el mensaje que hemos venido dando también. O sea, los enemigos no somos
Si bien nosotros consideramos que los fujimoristas en Fuerza Popular somos los auténticos continuadores y custodios del legado del presidente Fujimori y de la defensa de la Constitución, cosa que hemos venido haciendo a mucho sacrificio, porque inclusive Keiko Fujimori ha perdido hasta su libertad 2 años por esa vocación de estar presente en la arena política, pero hay otros que se supone, como el caso de Renovación, que también están en esa línea. Entonces es algo absolutamente extraño que López Aliaga se haya dedicado a estar denostando, insultando a Keiko Fujimori, ¿no? Lo ideal sería que esos partidos pasen a segunda vuelta. Eso sería lo más seguro para el sistema, porque pasar contra que pase Keiko o que pase el señor López Aliaga con un antisistema, el riesgo es de que los antisistemas, ya sabemos cómo manejan muchas veces los procesos electorales. Ha sucedido en Venezuela, sucede en Cuba, ¿no? Y entonces son muy diríamos, capaces o hábiles para torcer las cosas, ¿no? Doctora, usted fue presidente de un parlamento con una sola cámara. Ahora volvemos a las 2 cámaras, incluso usted está yendo al Senado. Se dice que este Senado va a tener una especie de superpoderes, ¿no? Que va a tener mucho poder de decisión, incluso sobre la Cámara de Diputados. ¿Es tanto así? No, yo creo que hay incluso hasta se resalta de que la Cámara de Senadores no va a poder ser disuelta. Eso es parte de la esencia de una bicameralidad, y sucede en todos los países del mundo que tienen ese modelo bicameral. Lo hemos tenido también nosotros hasta el año 92, ¿no? En que la Cámara de Senadores no se puede disolver. ¿Por qué? Porque la Cámara que se considera política es la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Y entonces esa es la Cámara que interpela, que censura, ¿no? Que tiene iniciativa legislativa. Y entonces por eso puede ser disuelta como una especie de equilibrio por el presidente de la República, nunca el Senado. Pero el diseño que ahora tenemos de bicameralidad es un diseño perfeccionado, distinto al que tenía la Constitución del 79, está impidiendo, por ejemplo, que haya ese ping-pong que antes había y esa demora injustificada en la elaboración de las normas legales. Claro. ¿No? Ahora, doctora, la bancada de Fuerza Popular ha recibido serios cuestionamientos en los últimos años. Incluso se le ha dicho que no ha dejado gobernar, que incluso ha sido gobierno, ¿no? Ayer me parece que algún candidato también lo mencionaba. Sí. ¿Ha sido así? Y digamos, y si no fuera así, ¿por qué cree que se repite esta afirmación? Es una narrativa creada, inventada para confundir a los electores. Porque, y con ello, lamentablemente, desinforman y deseducan a los electores. Porque los electores tienen que saber que hay 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los 2 primeros poderes, el ejecutivo y el poder legislativo, el más importante es el poder ejecutivo, es el que tiene más fuerza en la medida en que es el que maneja los recursos del Estado. El Congreso no tiene iniciativa de gasto y la Constitución lo dice. Lamentablemente en los últimos tiempos también hay una mala costumbre de generar proyectos y leyes declarativas, y inclusive hay otras leyes que sí tienen efecto de gasto, pero como tenemos una fragmentación tan grande en el Congreso, no hay un presidente que tenga la fuerza suficiente como para llevar adelante su plan de gobierno, y entonces hay una debilidad. Y en estos últimos meses hay una debilidad manifiesta, ¿no? El Congreso se está dando el lujo de aprobar leyes que implican gasto, y el Ejecutivo, que está pegado con babita, ¿no? No tiene ni siquiera el peso para observar esas leyes. Claro. Pero eso se cambiaría si es que tenemos un presidente de la República. Bueno, nuestra propuesta creemos que es la mejor, una candidata que ha demostrado experiencia, valentía, que siempre ha dado la cara, y que tenemos un plan de gobierno además
sustentable y que los analistas han señalado es el más responsable de todos los planes de gobierno que se han presentado. Pero a la vez tenemos que tener una bancada importante para que pueda defender. Entonces, volviendo a ese tema de la narrativa de que el fujimorismo ha gobernado, no es cierto. Por ejemplo, en el año 2021 hemos tenido 24 congresistas. Con 24 congresistas no puedes ni siquiera sacar una ley. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, el señor Castillo, tuvo una bancada que tampoco era mayoría absoluta, aunque sí era la primera mayoría relativa, de 39 congresistas que al final lo dejaron también a él suelto. Sí, pues es verdad. Pero ahora, y sí quiero no dejar de referirme al tema del 2016, en que el fujimorismo sí tuvo mayoría absoluta con 73 congresistas, pero actuó de manera responsable, nunca obstruyó al señor Kuczynski, le dio el voto a su gabinete de ministros, le dio facultades legislativas delegadas, le aprobó leyes de presupuesto responsables. ¿Qué obstrucción hubo? Lo que pasa es que el señor Kuczynski ya se vio involucrado, se fueron descubriendo sus vínculos con Odebrecht, ¿no? Y entonces el señor, ¿quién pedía su censura, su vacancia? La izquierda. El señor con el señor Arana a la cabeza. Claro. Y entonces él tuvo que renunciar, pero no porque Fuerza Popular lo hubiera obligado, sino porque estaba con la soga al cuello por el tema de Odebrecht. Ahora, lo ideal sería que quien salga presidente tenga una mayoría en el Parlamento. Exacto, Ahora, exacto. Esto, viendo cómo están las cosas, esto no va a pasar. Yo no pierdo la esperanza hasta el último momento, y gran parte de mi mensaje a las personas en las visitas que estoy haciendo, en las redes sociales y en las entrevistas como esta, es tratar de pedirle a la población, en base a mi experiencia en los años 90, si se pudieron hacer las reformas, si se tuvo la estabilidad desde el año 92 hasta el año 2000, fue porque había un presidente, que además no cualquier presidente, el mejor presidente en la historia del Perú, y una bancada que sostenía y apoyaba y coordinaba su labor respecto a las medidas que eran necesarias. Ahora, esta ¿no? fragmentación del Congreso también tiene que ver con las normas que se cambiaron respecto a las normas electorales, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que ver mucho, pero sobre todo creo que tiene que ver mucho con dos cosas que yo llevo como propuestas, si bien como si soy elegida para el Senado, no tengo iniciativa legislativa, pero por lo menos puedo trasladarlas a través de la bancada de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, y es, primero, terminar de regular el tema del transfugismo para impedirlo. Yo creo que debe llegarse a que reconocer lo que es real, que las curules les pertenecen a los partidos. En el Perú no se presentan, en otros países sí, no se presentan candidaturas independientes. Todos los que van como candidatos y llegan al Congreso están auspiciados por un partido o una alianza de partidos. Por lo tanto, la curul le pertenece al partido. Entonces, aquel congresista que se quiera ir Así a otro partido se va al Congreso. Se va del Congreso. Y entra el accesitario. Así nadie se va a querer mover, ¿ah? Así es, no. Y si necesita moverse, la gente calibrará, ¿no? Primero, responsable, ¿a qué partido pertenezco? Eso del transfugismo le corresponde a las personas que andan saltando una elección en un partido, otra elección en otro partido. Eso no construye democracia. Y la otra cosa que hay que aprobar es que siempre yo la propuse, pero no he tenido la suerte, espero esta vez sí tenerla, de que para ser candidato a la presidencia de la República, o hay que ser fundador de su partido, o tener una militancia no menor a 10 años en el partido que lo presenta. No un invitado. No un invitado. No, hay partidos... Ahora hay varios, ¿ah? Varios partidos que su dirigencia nunca se presenta ni siquiera para regidor. Son los administradores y los que cobran y alquilan, y eso no solamente no debe ser permitido, sino debe ser investigado por la SUNAT, por la Fiscalía, ¿no? Entonces, hay cosas, si aplicáramos esta regla a la que me refiero, a los actuales 36 candidatos, creo que nos quedaríamos con 5. Claro, esas dos propuestas son bastante interesantes, ¿no? El tema del transfugismo y que el candidato presidencial sea una persona
no solo que se identifique con su partido, sino Así que es. sea su partido. Exacto, Y se de responsabilice. eso hay poco, ¿no? Exacto. Uno no sabe, y cuando hay esa fragmentación en el Parlamento, lo he visto ahora que he sido asesora y lo he visto cuando he sido congresista, no se puede llegar a acuerdos sanos con gente que tú no sabes qué piensa. Ajá. Antes entró al Parlamento diciendo nueva constitución, ahora está en el Parlamento y dice que es de centro derecha. Claro. Entonces, ¿qué piensa? Un camaleón, ¿no? Así es, entonces es imposible. Y entonces los acuerdos tienen que ser 1 más 1 no sería 2, sino 1 más 1, 1,5, o 1 más 1, 3. Y eso es dañino. Ahora, también lo que hay que señalar es que hay poco partido político, como tal, ¿no? Sí, claro. De nombre hay cascarones, 30 y tantos pues, que sí. tenemos, pero Sí. el nombre de partido político se ha venido manoseando, ¿no? Totalmente, como digo, y gran parte de eso si analizamos. Por ejemplo, hace 1 año y medio, el señor Hernando de Soto dijo que él había alquilado el 2021 el partido que lo presentó como candidato presidencial. Y ahí no ha pasado nada, él alquiló, él lo dijo. Ha habido investigación de SUNAT a los dueños o dirigentes de ese partido a ver qué signos exteriores de riqueza tienen o cómo se hizo. Se le ha preguntado al señor Hernando de Soto cómo hizo para si pagó, cuánto pagó, cómo Ajá. pagó, a quién pagó, ¿no? Claro. Porque si se alquila quiere decir que tiene que haber un pago de por medio, Y ¿no? un comprador. Exacto. ¿No? Ahora, Sí. doctora, siempre se ha cuestionado en los últimos años a este Congreso. Bueno, al Ujú. Congreso no, a los congresistas. Ujú. ¿Cree que ha sido uno de los peores? No, siempre se Por va a sus decir integrantes. eso. Siempre se va a decir eso, pero creo que es el resultado de varias cosas, de esta informalidad que hay. Por eso a la gente hay que decirle, averigua cuál es la trayectoria de cada grupo político, ¿no? Averigua cuál es la trayectoria personal de cada candidato, cuál es su hoja de vida, Ujú. ¿no? Y además hay otra cosa que tengo que sacar pecho yo, y es que yo no voy a ir a aprender al Congreso, pero los nuevos congresistas, que a veces ni siquiera saben qué es hacer política o no han hecho vida partidaria siquiera, van al Congreso y se encuentran con un mundo totalmente distinto. Hay estudios nacionales y extranjeros que señalan que se demoran 1 año por lo menos y a veces hasta 3 años en entender qué significa ser parlamentario, ¿no? Y entonces los problemas que se han visto de inmoralidad, como esto de recortar sueldos, como esto de hacerse dar prebendas, inclusive ponerse en situaciones impropias con los propios trabajadores de Doctora, los despachos. hemos tenido congresistas separados por violación y otro también Eso. separado por vínculos con el terrorismo. Además, ¿no? Además de otras, de los mochasueldos y los que se llaman, ¿no? Y entonces, esos son los casos de congresistas nuevos. No, si analizamos, no son casos de congresistas que hayan sido reelectos, ¿no? Entonces, a veces el encontrarse con el poder de la noche a la mañana, si la gente no tiene suficiente base de lo que es, se ve con un poder que no sabe administrar y comete cualquier tipo de cosas. Pero además hay algo que decir en beneficio del Congreso. El Congreso, todo lo que se hace en el Congreso se ve, todas sus sesiones, los debates, a veces las discusiones altisonantes inclusive. En cambio uno no ve debatir al Consejo de Ministros, uno no ve debatir a los jueces. Claro, no hay esa apertura. No hay esa apertura. Entonces a veces la gente no está muy acostumbrada también a los debates y a veces los debates también se salen de cauce, ¿no? Sí. A veces se pierde pero eso es por la, diríamos, temperatura del momento. Ujú. Pero eso también abona en contra del Congreso. Claro, ¿no? doctora, en algún momento de la entrevista usted mencionaba que habría que, la gente de la debería poner una especie de lupa ahí Sí. para ayudar a las personas que por ahí no tienen una buena capacidad visual. Pero, Ujú. muy aparte de eso, ¿con qué ánimo cree usted que va a ir el lector el 12 de abril, después de haber Sí. visto todo lo que hemos pasado en estos 5 años? Sí, no es fácil. Espero que por lo menos el elector no sea como en el año 2021 impedido en algunas zonas fuera de Lima y de las capitales de las regiones, no sea impedido por la fuerza, por grupos supuestamente de ronderos, por grupos supuestamente de comunidades que son impedidas con violencia de realizar sus derechos electorales, ¿no?
y en eso el gobierno tiene una gran labor a través de la Fuerza Armada, que está obligada a prestar la seguridad necesaria para que los electores puedan participar pacíficamente en el proceso electoral. Luego es un poco difícil en esta confusión, decididamente, y con tantos además adelantos tecnológicos que muchas veces son un peligro también, porque ya se producen por inteligencia artificial mensajes que no son los adecuados, que no son ciertos, que se desfigura el mensaje de las personas, o se generan, se divulgan lo que llaman las fake news, ¿no? Esas mentiras que al final terminan confundiendo a la población. Ahora, doctora, para ir terminando, de darse una segunda vuelta con Fuerza Popular participando, digamos, sería fácil o complicado sentarse a la mesa con aquellos con los que ha tenido o han atacado a Keiko durante estos debates. ¿Es fácil, digamos, cerrar esas heridas y sentarse a la mesa para, digamos, hacer un frente o tratar de jalar esos votos? Keiko ha señalado, aunque yo misma por mi temperamento a veces me llama la atención, pero Keiko ha señalado y tiene la suficiente generosidad y seguridad y firmeza personal de decir que ella no le guarda rencor a nadie. Yo jamás escuché en el presidente Fujimori perder ni un segundo en planear cómo devolverle la maldad a alguien. Nunca, nunca. Y Keiko tiene ese talante. Y lo ha dicho en este debate mismo, ¿no? Ella no guarda rencor a nadie, ella piensa que el Perú y sacar adelante al país en las circunstancias tan difíciles en que está nuevamente, sobre todo con el tema de la seguridad de las personas, es una tarea de todos. Y ella ha señalado que debemos trabajar todos, ¿no? Ahora, es cierto, hay algunos que no van a querer trabajar seguro, ¿no? Sí, claro. Es imposible trabajar con el que quiere poner pues una bomba al sistema, ¿no? El que quiere hacer volar en pedazos el sistema, el que plantea insistentemente una nueva constitución sin siquiera decirte qué quiere que diga esa constitución, que nos van a robar nuestros depósitos de ahorros, que va a funcionar la maquinita otra vez. No te dicen nada de eso, ¿no? Entonces, pero la propuesta de Keiko es trabajar con todos, ¿no? Bien, doctora, ha sido un gusto tenerla aquí en estudios. Gracias. Le dejamos la cámara para Gracias. que se pueda dirigir durante un minuto a los electores. Sí, gracias. Estoy aquí presentándome nuevamente en este proceso electoral. Voy con el número 2 del Senado Nacional, la segunda columna de las 5 que tiene la cédula electoral. Hay que marcar las 5 Ks y si desean apoyar la candidatura de Marta Chávez, pueden escribir el número 2 en la segunda columna referida al Senado Nacional. Yo no voy a aprender, soy veterana, creo que la única que ha participado en el Congreso Constituyente Democrático, conozco la Constitución de al revés y al derecho, y no voy a perder ningún tiempo, voy a defender los valores que están en la Constitución y la economía social de mercado y a perfeccionar lo que debe perfeccionarse. Bien, estuvo con nosotros la doctora Marta Chávez, expresidenta del Congreso y candidata al Senado Nacional por Fuerza Popular con el número 2.